Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a Cabeza Levantada. Señores, Colombia dio un golpe de autoridad sobre la mesa y se ha quedado con una victoria importantísima ante República Democrática del Congo. Un partido que ha tenido absolutamente todos los condimentos para ser un partido mucho, pero mucho más atractivo, con mucha más cartelera, pero Colombia se termina quedando con un resultado que no solamente lo posiciona bien dentro de su grupo, sino que también con un resultado de paridad o de victoria ante Portugal lo va a posicionar en el primer lugar de este grupo K. Vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar quizás de lo no tan bueno, vamos a hablar de las posibilidades de Colombia y si verdaderamente con este rendimiento lo podemos posicionar en el lote de los candidatos. Pero antes que nada te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y que por supuesto actives las notificaciones para enterarte absolutamente todo lo que tenemos para ofrecerte en este canal, y también invitándote a que compartas este video con otros futureros como nosotros para que esta comunidad siga creciendo. Colombia, gente, ganó de manera categórica, no solamente por lo hecho en los 90 minutos, sino también por la planificación previa. ¿Por qué lo digo? Porque entiendo de que sabía que se enfrentaba un equipo muy pero muy rígido como lo es República Democrática del Congo, que le hizo sudar la gota gorda y hasta incluso pudo haberle ganado a Portugal. Sabiéndose quizás inferior, lo que aspira a hacer es ganar cada uno de los duelos en segunda pelota y tratar de salir disparados en velocidad, sobre todo por el lado de Aaron Wan-Bissaka, y tratando de proyectar mucha velocidad en sus delanteros, en Wissa y en Bakambu. Ayer el trabajo defensivo de Colombia fue magistral, sobre todo por el lado de Davinson Sánchez, hay que marcarlo como para empezar a dar un pantallazo de los rendimientos. Gran trabajo también de John Lukumi. Pero Colombia creo que ajustó en algunos aspectos y también fue protagonista prácticamente en todos los registros, tanto en el desempeño defensivo para recuperar la pelota como en el desempeño ofensivo, tratando de abrir sobre todo por los carriles internos el partido con remates y con desbordes. Un gran trabajo también del arquero del Congo, que ha tenido un primer tiempo de muchísimo trabajo en Pasi, prácticamente que fue inexpugnable, dando algunos rebotes un poquito infantiles, pero pasando zozobra mucha en el primer tiempo. Buen trabajo defensivo del Congo más allá de eso, sobre todo en la zona de los tres defensores centrales. Un gran trabajo de Mbemba, que es uno de los defensores centrales que mejor se vienen ganando quizás una consideración positiva dentro de este mundial. Gran trabajo también de su saga, de sus compañeros de saga. Por ejemplo, Tuansebe, el exjugador del Manchester United, también aportó muchísimo, sobre todo desde el balón aéreo. Carlos Sánchez tuvo un partido, mejor dicho, Carlos Sánchez no, porque la Roca Sánchez ya se retiró hace mucho tiempo. Luis Suárez también ha tenido un partido quizás disminuido por el gran trabajo que ha tenido defensivamente República Democrática del Congo, que neutralizó mucho al delantero centro de Sporting de Lisboa. Por el lado ofensivo de Colombia podemos decir que se intentó mucho rematando desde afuera, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo han intentado quizás jugar un poquito más internamente, juntando pases, un buen ingreso de Juan Fernando Quintero. También sacan a Luis Suárez entendiendo de que quizás necesitaba un delantero más físico que pudiera abrir espacio con el pivoteo, con el trabajo de espaldas. Creo que hizo un buen segundo tiempo John Córdoba en líneas generales para el equipo. Y como decía anteriormente, me parece que lo de Juan Fernando Quintero termina siendo trascendente, sobre todo por la búsqueda, porque le dio más dinámica, otro ritmo, otro aire al medio campo de Colombia, y termina siendo trascendental para la apertura, que en principio era para John Arias, pero que termina en los pies de Muñoz, que remata de zurda y con un desvío termina ingresando el balón para lo que fue el gol del partido. Pero más allá de eso, no solamente ofensivamente trabajó muy bien Colombia, en el nivel defensivo también lo hizo muy bien, como dije anteriormente, tanto Davinson Sánchez como John Lukumi en campo abierto, teniendo que asumir más riesgos de lo que suelen tener, han tenido un gran trabajo, sobre todo Davinson Sánchez, que no lo vi perder absolutamente ningún duelo, neutralizando prácticamente a Bakambu. Cada vez que se tiró Wissa por ese lado también lo neutralizó. Un John Lukumi más tiempista, más limpio con la pelota en los pies. Hay que marcar una cosa que yo había marcado en el partido ante Uzbekistán. Me parecía que John Mojica estuvo un poco disperso en lo que fue la marca. Creo que ajustó un montón en ese aspecto el jugador del Mallorca, siendo una proyección constante por ese andarivel y también ajustando en lo que tiene que ver con la subida de Wan-Bissaka, sobre todo a nivel ofensivo. Creo que defensivamente y ofensivamente fue un gran partido de Johan Mojica. Por el lado derecho, por supuesto, qué decir de Daniel Muñoz, que se está convirtiendo poco a poco en ese jugador determinante, un jugador que parece más de los últimos metros que un lateral derecho, pero se debe a lo gran al gran trabajo ofensivo que hace, la interpretación de atacar los espacios, lo inteligente, porque no es un jugador rápido, dinámico, que centra absolutamente todo bien. Es un jugador inteligente, que sabe cuándo pasar al ataque, que sabe cuándo retroceder y quedarse en el andarivel. No es un lateral que suele
regalar espacios también en lo que es esa proyección. Y esa inteligencia hace muy, pero muy bien para Colombia cuando se queda sin argumentos dentro de los volantes ofensivos, porque por ejemplo ayer John Arias no tuvo un gran partido, más allá de los aciertos que pudo haber tenido, sobre todo por el callejón interno, no fue ese jugador explosivo que suele ser muchas veces por banda, y que tengas un lateral que pueda llegar al fondo y que te pueda resolver un partido con un centro, una asistencia, o en este caso con 2 goles en este campeonato del mundo, es muy, pero muy importante. Pero así como hubieron muy buenos partidos, como dije anteriormente, la defensa central de Jefferson Lerma también hubo un gran partido, hay que mencionarlo. Creo que defensivamente hace un trabajo de patrullaje que no te lo puede dar ningún otro volante dentro de Colombia. Gran partido de Gustavo Puerta, que es el mejor socio de todos, tanto de los volantes ofensivos como de los laterales. Me parece que ha ganado muchísimo en dinámica con Gustavo Puerta, quizá no tanto en tenencia como te la puede dar Richard Ríos, pero es una muy buena noticia para Colombia, teniendo en cuenta de que si te toca jugar un partido de más combate, Gustavo Puerta no tiene ningún problema de arremangarse. Es un tipo que defensivamente también te va a resolver cosas. Ya hablamos de la defensa, ya hablamos de los mediocampistas centrales, un trabajo prolijo, el de Luis Díaz, ganando y perdiendo duelos, no siendo tan incisivo como lo suele ser. Creo que también disminuido por esa doble marca que le impuso el Congo, no pudo ser desequilibrante como lo suele ser, pero más allá de eso intentó asociar, de abrir camino, sobre todo por el andarivel izquierdo, y podemos decir que también fue un peligro constante, más allá de no ser un peligro como el que suele ser con desnivel, con desequilibrio y siendo ese jugador impredecible que suele ser. John Arias, como dije anteriormente, una buena y una mala, aportando sobre todo en el manejo de la pelota, no tanto en la profundidad por su andarivel, y teniendo quizás un segundo tiempo un poquito mejor de lo que había sido el primero. Un Luis Suárez que no tuvo mucha injerencia en el partido, prácticamente que la pelota no le llegó, y fue gracias a ese gran trabajo defensivo que Congo tuvo, sobre todo en el primer tiempo, que prácticamente no le dejó tocar la pelota, y se termina destrabando con los buenos cambios que termina ingresando o que termina metiendo Lorenzo, con los ingresos de Juan Fernando Quintero y sobre todo el de John Córdoba. Pero quiero hablar de los puntos negativos también, porque no solamente hay que estar en este aura triunfalista de hablar solamente de lo bueno, sino que también hay que marcar las cosas en las cuales Colombia no estuvo del todo asertivo, que estuvo quizás impreciso, que le faltó un poquito más. Yo ayer creo que si James Rodríguez estaba mínimamente asertivo, este partido se liquidaba mucho antes. Pero no sé si el tema de James tiene que ver con lo físico, con lo futbolístico o con lo anímico. Es algo que solamente lo puede saber el cuerpo técnico. Quizás hay una merma futbolística por la poca continuidad que tuvo de competencia en estos últimos 6 meses. Quizás tenga que ver por una cuestión pura y exclusivamente de la edad. Pero lo hemos visto, por lo menos en estos 2 partidos, y he coincidido con otros que lo hemos visto muy lento, con 1 o con 2 marchas menos. Y para la dinámica que busca tener Colombia, sobre todo en los últimos 35 metros, un jugador que te pueda asistir y que tenga esa rapidez mental para observar esos espacios, es clave. Y hoy James Rodríguez tirándose por la derecha no termina siendo una buena alternativa, más allá de que lo intenta. No estoy diciendo de que sea un jugador espectador, sino que es un jugador que no está siendo productivo en torno al equipo. Y para la necesidad que tiene Colombia de su generación de fútbol, estos 2 partidos ante 2 rivales que quizás podrían decirse que son rivales de medianos a bajos, James no ha podido desnivelar, no ha podido ser ese creador de juego que necesita la selección cafetera, por lo cual ya creo que estamos en condiciones de decir que su lugar en el 11 titular está en peligro, más allá de ser el capitán, más allá de ser el referente, más allá de que Néstor Lorenzo lo bancó sobremanera en sus momentos en los cuales no estaba del todo bien futbolísticamente, cuando estuvo en San Pablo, cuando estuvo en el fútbol mexicano, siempre lo bancó, siempre le dio la titularidad, siempre le dio la cinta. Hoy me parece que James no está en las mejores condiciones y quizás en la justa mundialista, donde los resultados mandan y los rendimientos también, habría que ver si verdaderamente se merece continuar dentro de los 11 titulares. Otra cosa que también me pasa con un jugador en particular, que en este caso es Camilo Vargas, yo creo que no termina de reunir un consenso claro de decir este es nuestro arquero y lo bancamos a morir. Es un arquero ya longevo, es un arquero que en los 2 partidos en los cuales hemos visto sus presentaciones se lo ha visto errático, cometiendo equivocaciones muy pero muy de principiante, ayer incluso cometiendo errores en el dominio de la pelota que casi terminan siendo fatales para lo que fue el partido de Colombia, que no había tenido fisuras. Un error de cálculo de Camilo Vargas pudo ser tranquilamente una llegada clara de parte del Congo. Desde lo técnico no te aporta tampoco salida de balón, salvo algunas pelotas que no puedan llegar a tener peligro o presión.
y desde el juego aéreo no es uno de esos baluartes que pueden llegar a tener uno de esos fundamentos importantes, mejor dicho, de que te pueden llegar a ofrecer algunos arqueros, porque no es un arquero de contextura física grande, es más atajador que arquero, por lo cual yo entiendo, ¿no?, que aquí muchas veces gana el presente futbolístico y a veces gana la trayectoria o la trascendencia que ha tenido por lo menos Camilo Vargas en lo que fue las eliminatorias, la Copa América y demás. Pero hay que llamarse a la reflexión si verdaderamente Álvaro Montero no se merece una chance, por lo menos en este último partido ante Portugal. No digo que con esto esté tirando abajo del tren el rendimiento de Camilo Vargas, pero un arquero que no te brinda seguridad en partidos claves, un arquero importante en un equipo importante tiene que estar. Y un equipo que no tiene un arquero sólido tiene que sufrir más, tiene que trabajar más y tiene que concentrarse más para que esas situaciones no sucedan. Entonces, así como los grandes equipos europeos y también de Conmebol tienen grandes arqueros, porque Francia tiene a Maignan, que es un gran arquero, porque Argentina tiene un gran arquero como Diego Martínez, porque, por decir, también Pickford es un gran arquero para Inglaterra, y podríamos seguir mencionando diferentes alternativas como para poder dejar claro este punto, pero Camilo Vargas no termina siendo ese arquero indispensable y hasta incluso podríamos decir que está en cuestionamiento su continuidad como titular. Otro rendimiento que quizás no estuvo del todo acorde a las expectativas fue el de Luis Suárez, un jugador que te ofrece diferentes alternativas, pero que se lo ve un poco incómodo a la hora de jugar de espaldas, teniendo que generar o abrir caminos para los volantes. Creo que en los dos partidos le ha pasado exactamente lo mismo, de jugar más de pivote que como delantero centro definidor. Y habría que ver también si dentro de esa definición encaja mejor John Córdoba o encaja o sigue estando la confianza de parte de Lorenzo hacia el delantero de Sporting de Lisboa. Luego de eso, Néstor Lorenzo me parece que es totalmente inteligente de poder posicionar bien o por lo menos ser camaleónico con su mismo dispositivo táctico, tanto ofensiva como defensivamente, porque Colombia cuando no tiene la pelota es un 4-5-1 y cuando tiene la pelota es un 4-2-3-1. Es una cosa que tiene que estar muy bien trabajada, que tiene que haber mucha concentración y que los jugadores por supuesto que tienen que estar muy pero muy aclimatados a poder ser polivalentes, en poderse mover por diferentes sectores de la cancha. Ayer, por ejemplo, los extremos tuvieron que jugar más en los callejones internos y más allá de que la búsqueda estuvo buena, quizás no salió del todo bien, pero estamos hablando con mismos protagonistas y mismo dispositivo táctico. Por lo cual, tener un equipo polivalente e inteligente que se pueda adaptar a las diferentes circunstancias de juego ya te posiciona un pasito adelante de cualquier otro equipo. Por lo general, los equipos suelen tener sistemas rígidos, sin tanta movilidad, y que Colombia tenga dentro de su mismo dispositivo táctico, lo repito, esas variantes de jugar diferente con los mismos protagonistas, creo yo que es una virtud, y que Néstor Lorenzo lo haya logrado y que ayer haya intentado algo diferente con los mismos protagonistas habla a las claras de un director técnico muy pero muy inteligente. Veremos cuál es el futuro de Colombia. El futuro inmediato marca de que Colombia se enfrentará a Portugal por el liderato del grupo. Veremos cómo es ese partido, cómo se define ese encuentro, teniendo en cuenta que Colombia con un empate o con una victoria, en el mejor de los casos, ya quedaría como primera de grupo, ya habiendo clasificado directamente a los 16avos de final. Gran trabajo de Colombia ayer en Guadalajara, un trabajo convincente, serio y un golpe sobre la mesa, mostrando con autoridad que Colombia está para cosas grandes. Espero que te haya gustado esta reacción. Por supuesto te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tu like y que por supuesto actives las notificaciones para enterarte absolutamente de todo. Esto es Cabeza Levantada y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.